En esta tarde vamos a tener 5 ponencias. Para ello va a iniciar el ingeniero Manuel Roncal Rabanal, quien va a estar a cargo de la ponencia de conservación. Adelante. Muchas gracias a la promoción de este año. Le damos la bienvenida a los ponentes también que hoy nos acompañan. Semana ambiental. Si bien es cierto, la fecha tradicional de la semana ambiental es la primera semana de junio, pero por X motivos se pospuso para realizarla en esta semana. Bien, yo voy a darles una charla relacionada al tema de por qué es importante hacer la conservación de la biodiversidad, especialmente en nuestra región Cajamarca, ¿no? Particularmente por eso. Y vamos a empezar hablando de la definición de biodiversidad, ¿no? ¿Quién define el término biodiversidad? ¿No? Es este señor, Edward Wilson, ¿no? En la década de 1986. Este biólogo ecólogo creó incluso dos teorías, ¿no? Una teoría llamada la teoría de la biofilia, el cariño por la biodiversidad, el apego por la biodiversidad. Y también una teoría sobre las islas biogeográficas y el desarrollo ecológico en esos espacios biogeográficos. Mire. Él define a biodiversidad como el conjunto de especies que están dentro del planeta. Todos los seres vivos. A eso se refiere con biodiversidad. Su concepto lo desarrolla en 1986. En 1988 se da a conocer en una reunión en Washington y en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, es adoptado como un concepto grande y elevado ya, porque en Río de Janeiro se firma el Convenio Internacional de Diversidad Biológica, en donde los países se comprometen a cuidar los ecosistemas y, lógicamente, los seres vivos que están dentro de los ecosistemas. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, ahí está la definición de biodiversidad, ¿no? ¿Sí? Toda la variedad de vida que incluye todos los niveles de organización biológica. Y esos niveles también incluyen a los ecosistemas. Por eso es importante tener en cuenta el cuidado de la biodiversidad. Y fíjense, no solamente ecosistemas, sino también la variedad genética, porque ahora se está aprovechando mucho la biodiversidad para múltiples cosas. ¿Ya? Ustedes llevan cursos de ecología, de biología, microbiología, ¿no? Entonces, es fundamental que sepamos los conceptos básicos de biodiversidad. Esto es el árbol de la vida. Y aquí está expresado de una manera resumida los seres vivos que están presentes y que han estado presentes en el planeta, ¿no? Desde las bacterias, ¿no es cierto?, hasta los mamíferos, o sea, nosotros. ¿Sí? Y cada uno de ellos cumplen funciones muy importantes y específicas, sobre todo, fíjense, sobre todo en el desarrollo de la ingeniería ambiental. La ingeniería ambiental utiliza a los seres vivos para trabajar los procesos de desarrollo y solución a problemas. Nos ayudamos de los seres vivos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del reactor anaeróbico de flujo ascendente, que son los RAFAS, para el tratamiento de aguas residuales. Llevan un curso de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahí se emplean bacterias, ¿verdad?, que son bacterias anaeróbicas, que no utilizan oxígeno para descomponer la materia orgánica. Entonces, ¿será eso un buen servicio ambiental para nosotros? ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Las lagunas de oxidación, en tratamiento de aguas residuales también. ¿Utilizan microorganismos o no? Al contrario que el reactor anaeróbico de flujo ascendente, utiliza microorganismos aerobios ya. O sea que necesitan
oxígeno para descomponer la materia orgánica. Fíjense, bacterias que no necesitan oxígeno y que sí necesitan oxígeno. Hongos y bacterias con los cuales se degrada la materia orgánica de forma aeróbica también para la fabricación de compost. O sea, para sacar biofertilizantes y aprovechar los residuos orgánicos, ¿no? Que generalmente están entre el 60% de la generación total de los residuos sólidos de una ciudad. En Cajamarca se producen 130 toneladas de residuos sólidos al día, para que tengan una idea, de los cuales el 60% son residuos orgánicos. Y por lo tanto necesitamos estos organismos, ¿para qué? Para que nos ayuden a desintegrar o a transformar la materia orgánica y pueda ser más asimilable para las plantas, ¿no? Entonces las bacterias definitivamente y los hongos son seres vivos fascinantes, ¿no? Dentro de la biodiversidad. Pero no solamente ellos, ¿no? Sino también, bueno, tenemos hongos que hacen relación simbiótica con las plantas. A esos hongos se los conoce como el nombre de micorrizas. Mico, hongo. Risa, raíz. ¿Verdad? Y estos hongos le dan nutrientes a la planta. Y la planta le devuelve humedad. Y así viven en simbiosis. El 90% de los vegetales hace micorriza. Entonces, por eso también son importantes, miren. O los rhizobium, ¿no es cierto? Que son bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿verdad? Y que las plantas, generalmente las leguminosas, las fabáceas, ¿no es cierto?, fijan nitrógeno y eso ayuda también a que fije el nitrógeno no solamente en las raíces, sino en el suelo. Eso ayuda a la fertilidad del suelo. Por eso es muy importante. Y fíjense, una de las capas más desconocidas, ¿verdad?, por la ciencia, se denomina rizósfera. El espacio entre la raíz y el suelo. Un lugar en donde hay bastante actividad biológica para fertilidad del suelo y, lógicamente, para hacer que los nutrientes pasen a las plantas. Entonces, estamos dando las bondades de seres vivos que forman parte de toda nuestra biodiversidad y que muchas veces a esos seres vivos ni siquiera les podemos o les hacemos caso, ¿no? ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta, no? Entonces, por eso es importante el estudio de la microbiología en la ingeniería ambiental. Esa es la razón por la que llevan esas asignaturas. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Ahí están, las bacterias y los hongos, ¿no? Muy bien, pero no solamente las bacterias y los hongos trabajan para la fertilidad del suelo. En el suelo tenemos lo que se conoce con el nombre de fauna edáfica, mesofauna o microfauna también. Y ahora lo que se está haciendo es utilizar a la mesofauna, ¿para qué? Para evaluar la calidad del suelo, como indicadores de la calidad ambiental. Entonces, ahí está. Tenemos la parte de la lombricultura también, ¿verdad? La lombricultura es muy importante. Estos anélidos nos ayudan mucho a desintegrar también la materia orgánica. Y se produce un fertilizante muy bueno y muy rico en nutrientes, ¿verdad? Lo que se conoce con el nombre de humus de lombriz, ¿no? Más técnico suena excretas de lombriz, ¿no es cierto? Siempre le hemos conocido como humus, pero en realidad es excreta de lombriz. Ahora están realizando trabajos con lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y los están haciendo pasar por el tracto digestivo de las lombrices para acumular metales pesados. Entonces, hay investigaciones en proceso para realizar este trabajo. Entonces, hemos hablado de bacterias, de hongos, de anélidos,
Y también deberíamos hablar de plantas, ¿no? ¿Qué comieron hoy? ¿Qué almorzaron hoy? ¿Son productos de la biodiversidad o no? Exactamente. Entonces, no podemos vivir sin la biodiversidad. Definitivamente. Y la maravilla de las plantas es que hacen la famosa fotosíntesis. Y un resultado de la fotosíntesis es la producción de oxígeno. Entonces, por eso es importante también las plantas y todo este grupito de animales que está presente en este árbol de la vida, lo que le estamos llamando, ¿no es cierto? ¿Y cómo no hablar del conjunto de plantas? ¿Cómo no hablar de los bosques? ¿Sí? Cuando pensamos en bosque, inmediatamente nuestra mente va hacia la Amazonía, ¿no? A la selva. Pero en realidad, en la cordillera de los Andes, nosotros tenemos bosques andinos o bosques altoandinos, que se clasifican de múltiples maneras. Este, por ejemplo, es un bosque montano. Un bosque que está entre alturas de 2.700 a 3.500 metros de altura. Y que su función en el ambiente es realmente fabulosa. ¿Por qué? Porque estos bosques atrapan la precipitación horizontal. O sea, el agua que está en forma de niebla. ¿Sí? La condensan, ¿y qué se hace con esa agua? Se acumulan en estos suelos orgánicos. Los suelos orgánicos tienen coloides orgánicos y tienen coloides inorgánicos. Y la ventaja de tener esos coloides es que los coloides atrapan el agua. Y al atrapar el agua, se convierten en grandes reservorios de este líquido elemento. Esa es otra de las razones para conservar los bosques. ¿Sí? Las plantas hacen ese gran trabajo. Y no solamente los árboles. Estas son las plantas en la jalca cajamarquina. El famoso ichu. Haciendo el proceso que les acabo de decir ahorita. La condensación. La acumulación del agua, el atrapamiento, perdón, y luego la acumulación en el suelo del agua, que es muy importante para abastecer de líquido elemento, ¿para quién? A los ríos, a las quebradas, a los manantiales. Y eso es, como les digo, una función súper importante. De ahí la necesidad de tener por lo menos un área de conservación en una zona, en un ecosistema denominado jalca. ¿Sí? No solamente lo digo yo, USAID sacó esta infografía hace algún tiempo, en donde explica claramente cuál es la función del ecosistema jalca o de los pajonales altoandinos. Desde la captación del agua, la infiltración, el almacenamiento y, lógicamente, la salida por evaporación y las salidas naturales son muy importantes. De ahí radica la importancia de cuidar las cabeceras de cuenca. Eso es fundamental, sobre todo para ciudades, pueblos o lugares que se abastecen de este líquido elemento en las partes altas, ¿no es cierto? Entonces, los pajonales altoandinos son súper importantes. ¿Y dónde tenemos pajonales altoandinos? En toda la cordillera de los Andes. En la zona norte de Cajamarca, en la parte de San Ignacio, se lo conoce como el ecosistema páramo. Pero ya a partir de Chota, de Hualgayoc, hacia el sur, se lo conoce con el nombre de jalca. Y cuando ya llegamos a Huamachuco, La Libertad, para el fondo, se lo conoce con el nombre de puna. ¿Sí? Son ecosistemas relativamente diferentes. Los biólogos a veces se pelean porque dicen, mira, nosotros no tenemos Puya Raimondi, ¿no? Entonces nosotros no somos puna, nosotros tenemos jalca. Y en la zona norte, ¿verdad?, está el páramo. Pero el páramo se parece mucho a la jalca y no tiene unas plantas que están más al norte, en Ecuador, que se llaman los frailejones. Entonces ahí se pelean un poco los biólogos respecto a si es páramo o si es jalca o no. Lo importante es que la función que cumplen es súper importante. Como les hablaba de los mesoinvertebrados, dentro del suelo también
En la Escuela de Ingeniería Ambiental hemos empezado a realizar trabajos utilizando estos embudos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? A ver. Los embudos de Tulgren, ¿no es cierto? Ahí está. Estos embudos sirven para determinar la calidad del suelo. Un italiano en la década los primeros años de este siglo, ideó este método. ¿Para qué? Para determinar la calidad del suelo, utilizando a los mesoinvertebrados. O sea, uno llega, identifica el número de órdenes de estos animalitos que están presentes en el suelo y puede determinar si el suelo es bueno o no, de buena o mala calidad. Entonces, indicadores ambientales. La biodiversidad también es muy importante porque son bioindicadores. Y dentro de estos bioindicadores también tenemos a los macroinvertebrados acuáticos o bentónicos, ¿no es cierto? Hay índices de calidad del agua que legítimamente sirven, pero legalmente no. Lamentablemente, nuestra legislación pone mucho freno a la ciencia y a la tecnología también. ¿Por qué? Porque estos animalitos indicadores de la calidad ambiental del agua están siendo utilizados en muchos lugares para determinar justamente lo que les decía, ¿no? La calidad del recurso hídrico. Lamentablemente, nuestra ley no contempla el uso de macroinvertebrados para determinar la calidad del agua. Entonces, se necesita bastante trabajo en el Congreso para que se aprueben normas relacionadas también, o que se utilice estos macroinvertebrados para determinar la calidad del recurso hídrico. En la ciencia sí se lo utiliza, se lo aplica, y eso yo creo que es muy importante. Y todos ellos forman parte de este grupo grande, ¿no es cierto?, presente ahí de artrópodos, ¿verdad? Los peces. Los peces son una fuente proteica muy buena, no solamente en la costa, sino en la selva también, ¿sí? Casi el 80% de proteína que consumen en la selva es carne de los peces que ahí viven. El problema es que ahora los ríos de la selva se vienen contaminando. Esto es la Pampa en Madre de Dios, ¿sí? El mayor espacio de minería informal que hay en la selva del Perú. Y no solamente es un problema de contaminación ambiental, sino que el problema social que está presente en la Pampa es terrible. Hay trata de personas. No sé si han escuchado hablar de estas noticias. Es terrible este lugar. Entonces, aparte de esto, se contaminan, lógicamente, los ríos de selva y definitivamente también los recursos hidrobiológicos que obtenemos de estos ríos. En cuanto a los anfibios y reptiles, también tienen un potencial enorme en cuanto a los beneficios ambientales y servicios ambientales. Se están descubriendo ahora muchos compuestos que están facilitando en la ayuda, por ejemplo, contra el Parkinson, gracias al veneno de víboras. Fíjense. Entonces, la biodiversidad, como les decía, es fundamental. Y si hablamos de mamíferos, ¿cómo no hablar de de los roedores, ¿no? O los chimpancés, que han servido o sirven para que en ellos se hagan los experimentos y se prueben los nuevos medicamentos. Definitivamente, ¿no? ¿Escucharon hablar de la dosis letal 50? ¿Sí o no? Toxicología, microbiología, ¿verdad? Entonces, muy importante. A mediados del siglo pasado, en 1950, utilizaban muchos de los simios para probar vacunas y probar algún tipo de remedios. Y bueno, ahora ya está un poco prohibido, pero tengo entendido que todavía laboratorios siguen utilizando a los simios, ¿no? Pero no solamente los mamíferos también son importantes, ¿no? Para el desarrollo de medicinas para el hombre, sino que si es que hacemos un mal trabajo en temas de conservación, podemos tener
otra pandemia como la que tuvimos hace algunos años, por el tema de la transmisión del coronavirus. Científicos chinos ya habían descubierto que el coronavirus, ¿verdad?, podía ser transportado por uno de estos mamíferos voladores o los pangolines, ¿no? Y eso es lo que sucedió y paralizó el mundo por un buen tiempo. Ahora les hago la pregunta, ¿es importante la biodiversidad? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Es importante la conservación o la gestión de los recursos naturales? ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto básicamente cosas muy sencillas y muy simples respecto a ejemplos, ¿no? A ejemplificar de por qué la biodiversidad es muy importante. Y de antemano quiero indicarles que desde el Gabinete de Recursos Naturales de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, nuestra misión es dar a conocer la riqueza biodiversa que tiene Cajamarca. Una, para hacerla visible, ¿no? O sea, visible significa que no pase desapercibida. Que cada cajamarquino sepa lo que tiene. Y obviamente, si sabe lo que tiene, automáticamente tiene que conservarlo también, ¿verdad? Tiene que cuidarlo. Y esto es muy importante. Y Cajamarca es una región muy biodiversa, ¿no? Y como les decía, desde la Escuela de Ingeniería Ambiental, la plana docente, los estudiantes, egresados, la parte administrativa, viene trabajando y recorriendo parte de Cajamarca, ¿no? Dentro de nuestro trabajo en campo es salir a diversos lugares, a diversos ecosistemas, para mostrar las técnicas de monitoreo de la biodiversidad, ya sea para plantas, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, ¿verdad? Artrópodos, y salimos con los jóvenes, salimos a campo. Entonces el trabajo que cumple nuestra universidad es formar a los jóvenes también desde un ámbito de la línea de conservación, que es una línea que recién se ha aperturado, recién digo entre comillas unos 10 o 15 años dentro de la escuela. Porque antes solamente pensábamos en agua, aire y suelo, y descuidábamos mucho el tema de la biodiversidad y la conservación. Entonces, nos capacitamos permanentemente. Obviamente, pues esa capacitación nosotros gastamos de nuestro propio bolsillo, ¿no es cierto? Nos vamos a eventos. Este es un evento que fue recién, en septiembre, ¿no? El segundo Congreso Internacional de Investigación en Bosque Seco. Entonces, los jóvenes también asisten a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, importante. ¿Y por qué es importante eso, no? Porque seguimos la línea de conservación que nos ha dejado muchas de estas personas para el país, ¿no? Por ejemplo, no sé, Martínez de Compañón, por ejemplo, que fue la primera persona que mandó a pintar a las aves de Cajamarca, ¿no? ¿Sí? O Alexander von Humboldt, que pasó por Jaén, llegó a Chota, llegó a Valgayoc y luego llegó a Cajamarca y describió muchas especies, ¿no? Junto con su amigo Jaime Bonpland. Ellos iban con dibujantes. Miren esta fotografía de esta Oreocális. ¿Sí? ¿Fotografía? No, dibujo, pintura. Fíjense, ¿no? Eran especialistas en este tema, ¿no? Muy bien, las plantas les salían mucho mejor que los aves. ¿Ya? Bueno, estas son las rutas que Humboldt recorrió. También, como les decía, pasó por Cajamarca. Antonio Raimondi, ¿no? También un apasionado también por la biodiversidad del Perú. Creó el Museo de Historia Natural, ¿verdad? Y este señor sí es de admirar, ¿no? También, Augusto Weber Bauer. Estos son sus itinerarios de viaje de Augusto Weber Bauer durante todo el tiempo que estuvo acá. Recorrió casi todo el Perú. Y su obra cumbre es esta, ¿no? El mundo vegetal de los Andes peruanos. Esos pasos intentamos seguir, ¿no? ¿Sí? Sino que ahora ya tenemos tecnología.
Ya usamos dron, ya usamos cámara fotográfica, ¿no es cierto? Ya tenemos, hay vías de acceso para llegar a muchos de estos lugares, pero todavía falta descubrir Cajamarca, ¿no? Otro de estos grandes biólogos relacionados al tema de la biodiversidad fue Richard Evans Schultz, el padre de la etnobotánica, ¿no? Uno de los primeros, las primeras personas que empezó a irse dentro de la Amazonía a buscar plantas medicinales. Hay una línea dentro de la escuela donde estamos también tratando de recuperar el saber ancestral de cómo curar con plantas medicinales, que eso está probado, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos datos de lo que él hizo, ¿no? Que fue recorrer más de 80.000 kilómetros cuadrados del territorio amazónico, mire. Utilizaba una canoa y se iba solito, entraba y salía de 2 o 3 años. Esas eran sus expediciones, ¿ya? Y cómo no seguir las líneas de Gentry o de Ted Parker también, ¿no? Estas personas que han escrito el libro de aves de Perú o las plantas de Perú, Colombia y Ecuador, ¿no es cierto? Y en el Perú hay un montón de información sobre biodiversidad. Estas son algunas de las que utilizamos generalmente para trabajar nuestras listas en el herbario, ¿no? ¿Sí? Tenemos esta guía de Gentry, este libro hermoso de orquídeas del Perú, 101 cactus del Perú, aves del Perú, el libro rojo, que es muy importante para los estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Sí? Cuando uno presenta estudios de impacto ambiental, tiene que presentar las categorías de amenaza, el estado de vulnerabilidad de las especies también, árboles del Perú, las plantas endémicas del Perú, y este libro de Yuri Hooker que ha mostrado o muestra lo que es el Perú, pero submarino. Hermoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que se dedica a trabajar temas de biodiversidad en todo el Perú y también en Cajamarca. En Cajamarca hay bastante información. Entonces, muchas veces escucho dentro de los foros a las personas que dicen, no, la universidad no hace nada respecto a los temas ambientales, nunca se pronuncia. Y la verdad es que estamos desligados también pues, de la sociedad. Tenemos que trabajar bastante el tema de extensión universitaria. Pero después información hay bastante, jóvenes. Estos son uno de los cuantos textos que ustedes pueden revisar que se han hecho y se han elaborado dentro de la región Cajamarca. Muchos de ellos relacionados, no sé, pues a Bosque Seco, como el libro de Marcelo Peña, o el libro del doctor Isidoro y compañía, denominado La Jalca, ¿no? Si es que han podido revisar. Nosotros hicimos modestamente este último, el de Aves de Celendín, que quizás también lo tengan, está en formato digital, para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el tema de aves? ¿No? Porque las aves son súper importantes para nosotros. Porque tenemos desde uno de los picaflores más pequeños, ¿sí?, en la zona de Tembladera, hasta uno de los picaflores más grandes del mundo, ¿no es cierto? Picaflores con picos cortos, de jalca, como de bosque montano, con estos picos enormes, ¿no es cierto? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas. Una de ellas sirve para trabajar el tema económico, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Uno puede generar economía desarrollando el aviturismo. Este es un trabajo que hemos realizado el año pasado, si es que no me equivoco, para el gobierno regional de Cajamarca. Son las rutas de interés para la observación de aves en la región Cajamarca. Estamos pidiéndole encarecidamente al gobierno regional de Cajamarca que publique este texto. Ya está editadito todo para que sea publicado. Pero ustedes saben que muchas veces las trabas burocráticas, el tema de la falta de dinero, pues hacen que no se publique esta obra. Se lo puede hacer, fíjense. Y esto, bueno, acá indicamos aproximadamente 80 puntos de interés para la observación de aves de toda la región Cajamarca. Hemos recorrido toda la región. Hemos buscado los puntos de interés que pensamos que son importantes para el desarrollo del aviturismo.
falta la integración con el gobierno regional, DIRCETUR, bueno, por lo menos ya está el producto, DIRCETUR, y luego trabajar con las comunidades para empoderarse de sus recursos. Y lógicamente, esto va a permitir de manera indirecta también el cuidado de los ecosistemas. Fundamental. Y de paso, bueno, voy a hacer un poco de publicidad. El próximo año tenemos el evento ornitológico más importante del Perú. ¿Dónde se va a realizar? Acá en la Escuela de Ingeniería Ambiental. Así que todos están invitados. Va a venir el autor del libro Aves del Perú, así como destacados investigadores relacionados a temas de la ornitología, la ecología, la conservación, el aviturismo. Se van a juntar acá, vamos a estar juntos durante 5 días, del 2 al 6 de junio. Y para ello también pues estamos haciendo la extensa labor de buscar auspiciadores también. Entonces, si conocen ustedes de alguien que quiera auspiciar el Congreso, bienvenido sea, ¿no es cierto? Y estamos pidiéndole al gobierno regional que imprime este libro para repartirlo el próximo año, porque esto es de interés de la región. Entonces, es conseguir recursos económicos aprovechando nuestros recursos naturales o la biodiversidad. ¿Ya? Y bueno, ahora voy a hablarles un poquito de lo que estamos haciendo ya con el herbario. Estamos trabajando en hacer la descripción de las plantas un poco más endémicas del bosque seco del Marañón. Esta es una planta que lleva el nombre de nuestra región, Pseudobombax cajamarcanus. ¿Sí? Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo láminas de ese tipo, que son láminas que se denominan láminas Kester. ¿Sí? Esta es una Arnaldoa Weber Baueri, una flor bien rara, pero muy bonita también, y que también está en peligro, ¿no? Y miren esta orquídea también, ¿no? Y hablando de orquídeas, ahí están los jóvenes con los cuales estamos trabajando también, la guía de orquídeas para Celendín, para la cuenca de Celendín. Ya se ha empezado a desarrollar. Este es el primer bosquejo que tenemos con cerca de 40 orquídeas más o menos, ¿verdad? Miren el tamaño de esta orquídea. Este es un dedo. Para que tengan una idea de lo que hay. Pero no lo visibilizamos. Por eso es importante el tema de visibilizar a la biodiversidad. Y Cajamarca pues tiene una cantidad enorme de ecosistemas, enorme, ¿sí? Y que de acuerdo al mapa de ecosistemas del Perú tenemos cerca de 21 ecosistemas. ¿Ya? Este mapa es el que oficialmente se está utilizando a partir del año 2019. El problema es que los ecosistemas que quizás son los más biodiversos son los más amenazados. Y ahí es donde vienen muchos de los inconvenientes de la gestión, ¿verdad? Muy bien, para que tengan una idea, los bofedales, las jalcas, los lagos, las lagunas, el páramo, muchos de los ríos están completamente amenazados ahora y son uno de los ecosistemas, o esos ecosistemas son los más diversos o los que albergan una buena cantidad de presencia de especies. ¿Ya? Para que tengan una idea también, el nombre de muchas plantas, el nombre de Cajamarca está presente en muchas de las plantas, ¿no? Hay un género que es el género Caxamarca, miren, para que tengan una idea. Esta es la salvia cajamarcana, la que describimos hace un par de años nosotros aquí en la escuela. El holotipo lo tenemos acá, está publicada también. Y para sentirnos más orgullosos, la salvia celendina, así se llama, ¿no? Salvia celendina. Pero bueno, los chotanos tampoco se quedan atrás, ahí están sus orquídeas recién descubiertas, ¿no es cierto? Algunas orquídeas que llevan el nombre, ¿no? de chota, y bueno, Larnax chotanae, ¿no? Solanum también, muy interesante. O nombres de personas o personajes que han sido muy importantes dentro de nuestra universidad, como la Magnolia Sánchez Vegae, ¿no? Nombre que ha sido tomado por un ex
decano de nuestra facultad, el doctor Isidoro Sánchez Vega, ¿no? Es bonito tener esa remembranza con ellos, ¿no? Es increíble, pero recientemente se descubrieron 2 lagartijas nuevas para la ciencia en el bosque seco, ¿no? A las cuales les pusieron Ameiba jerecusans y Ameiba nodam, en alusión a la no presencia de represas en el río Marañón. Bueno, es asunto del autor, ¿no? Entonces, los servicios ambientales de la biodiversidad, que nos brinda la biodiversidad, son enormes, ¿no? Ahí están resumidos algunos de ellos. Y bueno, pero también tenemos amenazas, ¿no? Ya escucharon hablar de las quemas, ¿no? Este ha sido uno de los años donde más se ha quemado, creo, ¿no? Sí, los ecosistemas, ¿no? Vieran estas jalcas entre la zona de Porcón y Hualgayoc. La han quemado totalmente, ¿no? Totalmente. No solamente quemas el pasto, ¿no es cierto?, para que luego vuelva a rebrotar, sino también quemas bastante biodiversidad y haces la pérdida, lógicamente, de la función de estos mesoinvertebrados del suelo, y eso limita a la diversificación o a la fertilidad del mismo suelo. Entonces, generas más problemas, ¿no? El problema de cambio de uso de suelo también, ¿no? O sea, la agricultura, la ganadería, ha colapsado gran parte de la jalca, ¿sí? Y está generando, pues, algunos inconvenientes, ¿no? ¿Sí? Si tú sumas agricultura en pendiente, le sumas a lluvias torrenciales, generas un caldo de cultivo para un proceso que se llama erosión, ¿cierto? Pérdida del suelo, caballero. Bueno, el tema de los pinos también. O sea, yo no digo que esté mal la siembra de pinos, yo creo que está bien, económicamente es muy importante, pero no vas a poner pino en toda la jalca de Cajamarca, pues, ¿no? O sea, para eso existe la zonificación económica ecológica para el ordenamiento territorial, que, bueno, si bien es cierto, no se ha aprobado para Cajamarca, pero deberíamos utilizar esta herramienta de gestión ambiental para ver dónde colocamos pino y no limitar la función que cumplen los pajonales, que ya hablamos hace rato, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Yo creo que sembrar pinos es importante económicamente, pero hay que sembrar donde sea necesario. En cambio, acá se está utilizando el tema de sembrar pinos en todos estos espacios. Es más, se les está pagando a la gente para sembrar pinos, ¿verdad? No creo que esté mal, como les digo, pero creo que se deben definir bien los espacios donde se debe sembrar. ¿Por qué? Por el tema que no deja crecer más plantas en el sotobosque, ¿no? Ese es uno de los grandes inconvenientes. Hay un informe muy interesante sobre el tema de jalcas. Este es del año 2010, lo hizo Carolina Tovar hace algún tiempo, ¿ya? Y habla sobre el efecto de fragmentación y cambio de uso de suelo en los Andes tropicales. Un proceso de degradación del ecosistema aquí en Cajamarca. Lo curioso que hizo Carolina Tovar y compañía fue que delimitó todas las áreas de jalca a través de imágenes satelitales y determinó cómo se iba degradando de una manera paulatina, ¿no? Entonces, todo lo que ven de verde acá es lo que hasta el 2010 era jalca. Lo que ven de naranja es agricultura y ganadería. Lo que ven de azul son bosques de pino. Y lo de violeta es la actividad minera extractiva. Entonces, se va perdiendo de a pocos. Necesitamos urgente un área de conservación en zonas altoandinas. Sí. Y bueno, pues la presencia de nosotros tampoco pasa desapercibida, ¿no? Eso es otro de los grandes problemas que tenemos. En bosques secos tenemos los problemas de deforestación para el uso, lógicamente, de leña y combustible. Obviamente tú no le puedes quitar eso a la gente, ¿no? Pero necesitamos más programas de reforestación en zonas donde se degradan. La quema, y también uno de los grandes riesgos también es el tema de la actividad minera a gran escala, ¿no? ¿Sí? Necesitamos también que el gobierno implemente ya
nuevos límites máximos permisibles. Estamos trabajando con límites muy antiguos, ¿no? Eso es muy importante. Que se determinen los espacios a donde tiene que crecer la actividad minera. ¿Por qué? Para que no ponga en riesgo los acuíferos y las zonas de recarga hídrica. Eso también es muy importante. Para eso necesitamos la zonificación económica y ecológica y el tema del ordenamiento territorial. Entonces, eso es muy importante. En zonas donde no hay riesgo, pues caramba, no hay problema, ¿no? Pero en zonas de alto riesgo sí necesitamos esos instrumentos. Entonces, es importante entonces también ver este tema como amenaza, ¿no? ¿Ya? Muy bien. No sé si han visto que extraen suelo también o topsoil de las zonas de Jalca, ¿no? Las están llevando para fertilizar suelos de costa, para los cultivos de agroexportación. Otra amenaza latente fuerte, ¿no? Y donde no hay mano dura. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, la falta de autoridad. Y lamentablemente, pues vivimos muy divorciados entre todas las instituciones, ¿sí? No trabajamos de manera conjunta. Las mesas de concertación ya no existen, ¿no es cierto? Las comisiones ambientales regionales se han convertido en grupo de amigos nomás, ¿no? No invitan ya a participar de una manera técnica, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos si queremos realmente hacer gestión de la biodiversidad. Y un ejemplo interesante que les puedo dar es sobre el cometa de vientre gris, que ya seguramente ustedes me han escuchado hablar muchísimo sobre este animalito, pero es una ave endémica que tenemos en Cajamarca. El cometa de vientre gris fue estudiado desde 1883, miren, los primeros registros, hasta estos últimos, ¿verdad?, donde se viene trabajando. Y lo curioso es que, bueno, en el año 2017 se quemó su hábitat. Se quemaron 120 hectáreas de este espacio, en el cañón de Sangal, donde se va a construir la presa del río Chonta, ahí, en esa zona. Se quemaron 120 hectáreas y, bueno, gracias a esas imágenes, algunos videos, es que ha venido a intervenir una ONG que se llama ECOAN, con la cual estamos trabajando. La escuela trabaja con ellos porque nosotros nos vamos a ayudarles a trabajar temas de reforestación, ¿no es cierto? Y así cumplimos nuestro trabajo de extensión universitaria. Han tenido varios inconvenientes. La gente apoya poco porque hay bastante asistencialismo por parte del gobierno. O sea, no quieren ayudar si no les das algo a cambio. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Hay que ayudar a trabajar porque es de necesidad que se tenga que conservar estos lugares. Entonces, uno de nuestros exalumnos, Carlos Soto, es el encargado del proyecto de recuperación del cometa de vientre gris, pero lo más interesante es que él ahora está propagando especies de flora silvestre, algo que no ocurría hace mucho tiempo en algún vivero normal, ¿no? Entonces, al propagar especies de flora silvestre, está trabajando recuperación de espacios degradados. Entonces, con esto quiero decirles, jóvenes, que la conservación, la protección de la biodiversidad también puede ser una muy interesante línea de interés para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy acá para responder. ¿Tienen alguna consulta? Chicos, ¿alguien que quiera preguntar? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, chicos? ¿Sí? Muy bien, al parecer. Tina, qué gusto tenerte, Dina, por acá. Sí,
para que se escuche, están pasando en... Bien, buenas tardes con todos. Dina Chávez, exalumna también, egresada de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Mi pregunta va enfocada básicamente a las áreas de conservación privada que se están fomentando dentro de la provincia. ¿Qué alcance está teniendo? A qué nivel está, a qué nivel de gobierno está reconocida? ¿Y cuántas más o menos en número podríamos considerar para nuestra provincia de Selendín? Voy a empezar respondiendo la última parte. Tenemos un área de conservación privada para Selendín, que es los bosques secos del Marañón, aquí en el distrito de Utco. La batuta de las áreas de conservación regional y privadas ha sido tomada por una ONG que se llama Naturaleza y Cultura Internacional, aquí en Cajamarca. Ellos están ayudando a crear áreas de conservación en varios espacios de la región. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque está delimitando lugares en donde hay especies amenazadas, vulnerables, endémicas y que son muy importantes para el desarrollo de la economía relacionada a la biodiversidad. Por ejemplo, en el tema del aviturismo se ha registrado cóndor andino acá en el Utco, ¿no? Y en el Valle del Marañón hay. Entonces, es interesante desde el punto de vista aviturístico. Pero no solamente eso, sino también están guardando espacios, por ejemplo, para cuidar el ecosistema donde crece la flor blanca, que es una planta medicinal muy de amplio uso, ¿no? Sobre todo por las damitas, ¿no? Que la utilizan muchísimo en el entorno natural. Entonces yo creo que la creación de áreas de conservación son muy importantes y fomentar su desarrollo es clave. Particularmente yo creo que deberíamos tener, no solamente en Selendín, en Cajamarca, un área de conservación en Jalca. Eso creo que sería fundamental para resguardar la provisión de agua para alguna de las cuencas que se generen, ¿no? Tenemos caso de, por ejemplo, esta zona de Golfit, la parte alta de Chubur, Tantahuatay. Esa zona, bueno, Chubur es una cuenca y una cuenca bien delimitadita el distrito, y en la baja está la población, está asentada la ciudad, pero toda la parte alta está ya impactada, ¿no? Ahora están teniendo serios problemas con el tema del recurso hídrico y la producción de quesos allá. Entonces, necesitamos fomentar más áreas de conservación en espacios que son importantes para abastecernos del líquido elemento. Bosques andinos como bosques montanos y también espacios de Jalca, creo yo, ¿no? Sí. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, en caso de reforestación, ¿serían adecuados para nuestra localidad? Ya que, como sabemos, no somos una localidad abundante de agua. Me imagino que se refiere al tema de la reforestación con... sí, lo que se recomienda, básicamente, eso es algo que también quiero indicarles, ¿no? No siempre al sembrar un árbol estás cuidando el tema ambiental, o sea, el entorno ambiental. Hay que saber qué especies utilizar y dónde colocarlas, ¿no es cierto? Eso yo creo que es muy importante. Nuestra universidad participó de los programas de reforestación en la década del 70, 80, propagando eucalipto y pino en muchos lugares de Cajamarca. Esta parte alta de San Juan, por ejemplo, que baja al Jequetepeque, enorme cantidad de eucaliptos, no sé si ustedes han visto, ¿sí? Ha permitido que esos espacios disminuyan la cantidad de agua que va al río Jequetepeque. Entonces, necesitamos definir el tema del ordenamiento territorial de una manera consensuada, otra vez. Ya lo habíamos hecho en el 2006, pero no se pudo cristalizar por múltiples motivos. ¿Por qué? Porque cada uno ve sus propios beneficios, las instituciones ven sus propios beneficios. Entonces necesitamos consolidar el tema del ordenamiento territorial en Cajamarca para definir las zonas donde se debe reforestar o forestar y también zonas donde se deban recuperar. Debemos insistir con el tema de la creación de viveros que produzcan especies silvestres que ayuden a regresar el estado natural de los ecosistemas, ¿no? Tenemos que definir espacios donde se tenga que sembrar pino. ¿Para qué? Para la producción de madera.
Tenemos que definir bien los espacios donde debe haber minería. ¿Para qué? Para la producción de los metales preciosos. Debemos definir los espacios donde debería haber minería no metálica, ¿no es cierto?, para fomentar el tema de la construcción, todo el tema de desarrollo de ciudades, pero definir bien los espacios, sentarnos a conversar con las autoridades. Es importante eso, pero no escucho, por ejemplo, temas de concertación hace muchos años, ¿no? Ese es el tema. Agradecemos al ingeniero Manuel Roncal por su ponencia. Unos 2 minutitos, jovencitos, mientras se prepara el siguiente ponente, ¿no? ¿Sí? Ya. Espera un ratito. Llámalo a Miller. Chicos, damos un receso de 10 minutos. Han llegado comuneros que están interesados en las siguientes ponencias, a las cuales les vamos a dar la bienvenida. Qué gusto verlo. A los años, Lina. Visitando la escuela. Sí. Le presento al ingeniero aquí, ¿no? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Conversamos con 5 de los docentes. Ya. Están interesados en la... ¿Tiene un CV? Sí, ya grabaron esto. ¿Puedes ayudarme a poner primero este vídeo y después la presentación? Primero este video. La presentación. Ajá, correcto. Sí. ¿Y de ahí cómo lo paso? Ah, bacán. Acá una persona va a... Ah, bacán. Sí, si gusta, si tiene tiempo, porque va a durar